También Hashem llama a las naciones al arrepentimiento, pero especialmente a nosotros como nación, especialmente a nosotros como pueblo, nos llama al arrepentimiento. En el hebreo es teshuvah, que significa volver a Él, pero nos habla de un genuino arrepentimiento. Por eso cuando nosotros miramos las Escrituras, dice que nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y Hashem Itbaraj nos llama a un genuino arrepentimiento. Pero arrepentirse no es cuando lloramos simplemente, sino cuando dejamos de hacer llorar a los demás. Arrepentirse no es cuando nos lamentamos, sino cuando cambiamos. Cuando entendemos que hay arrepentimiento, cuando hay un cambio en nuestra conducta, un cambio en nuestro proceder, cuando hay un cambio en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Entonces podemos ver que está brillando el genuino arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Y esa palabra nos llama mucho la atención, amados, porque esa palabra aparece en el griego como metanoia. Entonces, arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia. Y la palabra metanoia significa entender. Y está relacionada con la mente, con lo que usted y yo pensamos, con los pensamientos, con ese mundo fabuloso de los pensamientos. Entonces, si nosotros en otros estudios hemos visto que el perdón es la puerta, debemos de comprender que el arrepentimiento es la llave que abre esa puerta. Entonces, amados, el arrepentimiento está en 3 etapas que hoy vamos a comprender. Una de ellas es metanoia, que está relacionada con la mente. La otra, amado, es nashan, que está relacionado con el sentir, con los sentimientos. Y la tercera, nashan, es un vocablo hebreo que significa o está relacionado con los sentimientos, con el sentir. Y el tercer vocablo es la palabra teshuvah, que por lo general se utiliza mucho entre los círculos mesiánicos, teshuvah. Pero no solo teshuvah nada más. Teshuvah significa actuar. Teshuvah va dirigido a la acción, al mundo de la acción. Entonces, teshuvah viene de la palabra shuvah. Shuvah significa girar, significa retroceder. Shuvah es una acción palpable. Entonces vamos a ponernos dentro del contexto. Arrepentimiento, relacionado con la palabra metanoia, que es una transformación interior que termina generando los frutos dignos de la teshuvah. Entonces, para que haya un arrepentimiento genuino en la vida de una persona, ¿y por qué es importante, amado? Porque la Torá nos llama a nosotros a que debemos andar en una vida nueva y en una vida de arrepentimiento. Pero, ¿qué clase de arrepentimiento? Un arrepentimiento genuino. Y un arrepentimiento genuino, amado, nos debe llevar primeramente al mundo de la mente. Primero es en el cambio del concepto, que nos permite que el Ruach HaKodesh cambie el concepto en nuestra mente. Entonces, quizás las personas, porque les voy a decir algo, mire, resulta que como nosotros venimos dentro del paganismo, nosotros venimos entre las naciones, nosotros venimos del mundo, entonces a veces nosotros no comprendemos el pecado. Por eso que nosotros hacemos lo malo en el mundo
y nosotros no tenemos conciencia de eso. Porque pensamos que está bien. Entonces, para el mundo, les voy a poner un ejemplo, es muy normal que una persona, ya siendo casada, tenga una o dos amantes. Para el mundo, eso no lo ve como pecado, eso lo ve normal. Entonces, para el mundo, amado, es muy normal. Pero cuando nosotros venimos a la luz de la palabra y del pensamiento de Hashem, en la Biblia, en la Torá, nosotros vemos que eso se llama adulterio y que es un pecado y que está penado y que tiene sus consecuencias y que destruye un hogar. Pero en el mundo no entendemos eso porque no tenemos conciencia, no sabemos nosotros discernir entre lo justo y lo injusto. No tenemos desarrollado el discernimiento, no tenemos claridad, porque como nosotros venimos ciegos, nosotros venimos desordenados, en un estado de tamé, nosotros venimos desubicados. Entonces no sabemos, no conocemos el mundo espiritual, no conocemos la regla del mundo espiritual, no conocemos el discernimiento, no lo entendemos. Quizás hay un señalamiento y quizás hay una moral, pero no hay un señalamiento claro y los estándares no están correctos dentro del mundo para entender entre lo blanco y lo negro. Por eso podemos ver que dicen, no, es que hay magia blanca y hay magia negra. Y la gente cree eso. Y entendemos a través del discernimiento que el diablo, así se vista de blanco, diablo es. Entonces, no hay un concepto entre magia blanca y magia negra. Eso es lo mismo. Eso es diabólico. Entonces miramos este concepto, amado, acerca del arrepentimiento. Que no tenemos claridad. Y entonces, Hashem Itbará, su presencia, que es su Ruach HaKodesh, nos permite a nosotros entender, conocer. Por eso dice, conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es una persona. La verdad es Yehoshua HaMashiach. Y Yehoshua HaMashiach es la Torah. En él están los códigos, la gematría. Entonces, la verdad para nosotros es la Torá, como lo es Yehoshua HaMashiach. Como es la Torá, entonces nosotros somos iluminados por la presencia del Ruach HaKodesh. Por eso dice que el Espíritu de Santidad es el que nos llevará a toda verdad y a todo entendimiento. Y dice que Él es el que nos convence de juicio, de pecado y de justicia. Oiga esto. El Espíritu Santo de Hashem. Por eso cuando usted, cuando usted va a evangelizar a alguien, es necesario que usted previamente haya orado por esa persona. ¿Por qué? Porque si Hashem no está involucrado en el asunto, no pasa nada. No va a pasar nada. Previamente tenemos que llevarlo al altar de Hashem, al altar de gracia, y orar por esta persona, o orar por esta familia, orar por aquella situación específica, si tenemos el nombre mejor. Y a través de esa oración, entonces nosotros le pedimos al Espíritu de Santidad, a su presencia, la presencia de Hashem Itbará, que nos ayude. Porque Él es el que hace la obra. Nosotros somos simplemente, amados, instrumentos, nada más. Por eso mientras yo estoy predicando, hay alguien que lo está convenciendo a usted. Hay alguien que le está haciendo entender. Hay alguien que le está abriendo su mente y su entendimiento para que usted comprenda las cosas espirituales y las pueda discernir en el espíritu. Por eso dice que el espiritual lo discierne espiritualmente. No en la carne, no carnalmente, sino espiritualmente. Entonces, amados, el que nos hace comprender si estamos equivocados o no es Hashem.
Hashem es el que nos permite entender y comprender. Pero eso donde ocurre en el mundo de la mente. Ocurre en el campo mental. Ocurre en la revelación de los pensamientos. Entonces Hashem empieza a trabajar con nosotros en nuestra mente. Si supiéramos nosotros el cerebro como es de importante, tanto así que se llama en el hebreo, en el concepto hebraico, se llama el Keter HaKodesh, también conocido como el Kiseh HaKodesh. El Keter HaKodesh significa la corona de su santidad. Entiéndase la santidad de Hashem. Y el Kiseh HaKodesh es la silla de Hashem. Entonces, la silla de Hashem se sienta simbólicamente, permítame expresarlo, en sus pensamientos, en su cabeza, en su cerebro. De ahí viene el misterio de la corona de espinas, que es un misterio. Es en el cráneo, en los pensamientos, en nuestro cerebro, que tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y en él empieza a trabajar Hashem y a ordenar toda nuestra vida mental, todos nuestros pensamientos y aquellos pensamientos, aquellos paradigmas que nosotros obsoletos que teníamos en nuestra mente, Hashem los va desechando, los va llevando a la papelera para ser eliminados y nos empieza a dar un nuevo programa, un nuevo software, un nuevo programa. Y entonces empieza a reprogramar como se lo hace en una computadora, en la CPU, empieza otra vez con un nuevo programa y empieza a quitar todos los virus y empieza a quitar todo lo que no es de él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, amados, conceptos muy equivocados que hemos arrastrado por el mundo, por la religión, por la educación, por la cultura. Son modelos de pensamiento que Hashem empieza a evaluar y entonces empieza a desechar en nuestra mente y nos empieza a introducir una nueva programación y empieza en nosotros a poner un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario. Y empieza Hashem en un modelo tan hermoso de programación en nuestras vidas. Eso se llama la renovación de nuestra mente. Por eso dice, y renovaos en el espíritu, en el ánimo de vuestro entendimiento, dice la palabra en el Nuevo Testamento. Esa renovación en nuestra mente, la palabra significa repetir en el griego. Y novos significa nuevo. Entonces, renovar significa repetir algo nuevo. O sea que Hashem ya tiene un programa 10.0 y empieza y lo introduce dentro de nosotros. Y entonces nos empieza a reprogramar, nos empieza a organizar. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a discernir y a entender cuando una cosa es pecado y cuando no lo es. Y empezamos en el mundo interior y empezamos en el mundo de la mente a ser transformados. Y eso termina generando en nosotros algo muy profundo. Entonces, primero es el cambio de concepto en nuestra mente. Por eso cuando usted ve que a Adán y Java fueron engañados, ellos fueron engañados primeramente en su mente. Por eso dice el Brit Hadash, el Nuevo Testamento, el Pacto Innovado, dice que Adán y Java fueron confundidos en sus mentes, en sus sentidos, dice el apóstol. Y en sus sentidos, en su mente, es donde perdieron la batalla. Entonces el verdadero y el genuino arrepentimiento
inicia en nuestra mente. Ya somos conscientes de que esto es pecado, de que hemos fallado. Cuando somos conscientes nosotros y entendemos que hemos fallado, entonces ya se viene en el mundo o en el área de los sentimientos. Y empieza a operar el arrepentimiento en el área Nashan. Y Nashan significa en el sentir, en los sentimientos. Y eso lo expresa el libro de Job. Job, en el capítulo 42, Haverim, el verso 6 dice: por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa palabra, y me arrepiento, en el hebreo está la palabra Nashan. O sea, que no solo se arrepiente en sus pensamientos, sino que está conmovido profundamente. Dice, por eso me retracto. Ya fue consciente de que falló. Entonces, como ya es consciente y es iluminado en su mente, entonces ya lo empieza él a sentir. Y cuando lo siente, amado, ya tiene un profundo dolor por haber fallado. Profundo dolor de fallarle a Hashem. Y si está relacionado el asunto con el prójimo, entonces también se siente triste porque le ha fallado a su prójimo. Dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Nashan. Entonces, término Nashan, sentir, arrepentimiento. Ya no solo comprenderlo, sino que vamos a experimentar un dolor profundo. Pero ¿cuándo viene? Después de la metanoia, no antes. Después de lo que lo hemos llevado y lo hemos entendido. Entonces se alumbra la mente y viene la revelación. Y el Espíritu de Hashem nos convence que hemos fallado. De juicio, de pecado y de justicia. Nashan, dolor profundo por haber pecado. Escuche, no por las consecuencias, porque eso se llama culpa. Hay gente que no tiene un genuino arrepentimiento porque simplemente es culpable nada más. O dice, hombre, es que yo me siento tan culpable. Y es que la culpa no nos lleva a un genuino arrepentimiento. Porque la culpa se da es por las consecuencias. Entonces la persona dice, hombre, me siento culpable, y si me descubren, y si me echan del trabajo porque me estaba robando los lapiceros, o se acaba mi hogar porque me pescaron con la sucursal, o por la vergüenza moral. Entonces la culpa lleva a eso, a lidiar es con las consecuencias. La culpa lleva a la persona es a lidiar meramente con las consecuencias. Y entonces se vuelve solo un acto moral, una vergüenza moral. En cambio, el arrepentimiento genuino lo lleva a usted a un dolor profundo por haber fallado. Por haber fallado a Hashem y a nuestro prójimo. No por las consecuencias de que si me ven o al final me descubren o si se dan cuenta o por pasar la vergüenza moral nada más. No. Eso se llama culpa. Y eso parece, pero no es genuino arrepentimiento. Simplemente parece. Hay gente muy culpable en las congregaciones, pero no ha venido a una Nashan, a un dolor profundo por haber pecado, por haber fallado. Entonces, solo se produce Nashan a partir de la metanoia, de un cambio de mente. Entonces, usted ya entiende que el adulterio es un pecado. Ya usted entiende que el robar es un pecado. Ya usted entiende que pegarle a un animal y maltratarlo es un pecado.
Entonces ya vamos entendiendo cosas espirituales que antes quizás no la entendíamos. Entonces sabemos que mi hermano, que el pecado es el quebrantamiento de la Torá. Y empezamos a investigar y empezamos a conocer. De ahí la importancia, amados, de nosotros ser, y yo les hago mucho énfasis aquí, amados, de ser nosotros, amados, estudiosos de la palabra. Si algo caracteriza al pueblo de Israel, aunque no tiene la revelación de Mashiach, ni la revelación del Espíritu de Hashem, pero es un pueblo estudioso de la Torá. Es importante el estudio sistemático y es importante esos espacios que brindamos aquí en Shekel para que usted se nutra, para que usted crezca. Usted aquí no vino a perder el tiempo, amado, no. Usted hoy no está perdiendo el tiempo, ni no tenía nada más que hacer, entonces se vino un rato aquí a escuchar a su moré que lo regañe. No. No, amado. Su mentalidad es aprender, es conocer. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros tenemos el discernimiento entre lo justo y lo injusto. Y mire que, perdónenme, amados, pero la religión tradicional y la cristiandad en general, poco le gusta el estudio de la Escritura. Poco. Por eso hay tanto engaño. Y por eso hay gente que no entiende las Escrituras. No logra entender. Y creen ellos que con las emociones nada más pueden vivir. Y no es así, amados. Nosotros tenemos que dedicarle tiempo a Hashem y amar y dedicarle tiempo a la Torá, a la Escritura. Es importante, amado. Ahora, hay otra faceta, que es que hay personas que empiezan a estudiar y ya se aprenden 2 o 3 versículos bíblicos y ya se creen los chachos y ya se van por el otro lado, se llenan de orgullo, de altivez, y entonces ya no se congregan, ya no se instruyen. No, sino que como se creen los chachos, entonces ya se creen sobre todo. Dicen, no, yo ya sé más que mi moré, más que mi pastor, entonces ¿para qué yo ya necesito? Ahora yo lo hago solo y me voy solo. Y no es así, amado. ¿Por qué? Porque el ser moré o ser pastor o representar uno de los 7 ministerios que están en la Escritura no significa simplemente por el conocer o el saber, sino que es un llamamiento, porque los ministros estamos para la edificación del cuerpo de Mashiach. Para eso fueron dados los ministerios. Y cuando usted no los valora, cuando usted los pisa, cuando usted habla mal de ellos, pues pagará tarde o temprano las consecuencias. Entonces, ¿hay ministerios? Claro que sí. Entonces, ¿debe haber un estudio de la Escritura? Claro que sí, amado. ¿Por qué? Porque para nosotros entender tiene que ser en la mente primero. En la mente después viene el sentir. Por eso Hashem dice que Él pone el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque el querer aparece en la mente. Y en la mente viene un pensamiento y ese pensamiento se vuelve o lo traduce un sentimiento, y ese sentimiento es el que me lleva a la acción. Entonces tiene que haber un cambio en nuestra mente para entender los otros procesos en el arrepentimiento. Entonces, después de entender con la mente y ser nuestra mente iluminada, porque no lo éramos, créalo, a usted de pronto ahora le parece muy normal. De pronto ahora a usted le parece muy normal porque ya lleva un tiempo, porque ya ha conocido de Hashem. Y, no, usted es normal que entienda estas cosas. No, mi amado, no es normal. Entender la Escritura es un acto sobrenatural, porque solo viene por Hashem y por su presencia. Él es el que nos permite. Le explico.
toda verdad en la Biblia es revelada. Toda verdad en la Escritura necesariamente tiene que ser revelada. Usted no puede entender algo porque de pronto, wow, como es usted de brillante para entender las cosas. O como usted siempre sacaba 5 y como le iba tan bien en la universidad y como, wow, es que usted era tremendo en el estudio. No se trata de eso. Se trata de un acto sobrenatural, de una revelación más allá de lo normal. Entonces, toda verdad en la Biblia y toda comprensión bíblica, amados, entendamos que parte de la misericordia de Hashem. La misericordia de Hashem es la que nos lleva a entender y a comprender. Ahora viene el otro ingrediente, que es nosotros dedicarle el tiempo al estudio, que también lo pone Hashem, dedicarle tiempo al estudio. Hermano, ¿cómo puedo empezar? Bueno, empiece por las cartas apostólicas. Antes de ir al conocimiento de la Torá, empiece usted por las cartas apostólicas, por el libro de los Hechos, por Romanos. Empiece. Y después de ahí, usted tener ese conocimiento, ahora sí, va a lo anterior. Entonces usted ya va a comprender, ya va a entender cosas mayores. Con lo anterior, usted va a entrar en otro nivel de conocimiento y de revelación. Amén. Entonces continuemos. El genuino arrepentimiento debe estar primero en la mente. Amén. Lo vimos. Metanoia. Retomemos. En los sentimientos. Nashan. Y entonces ya se va a producir una acción. Y esa acción se llama Teshuvah. Y esa acción, amados, se llama Teshuvah, que significa regresar a Él, volverse a Él. ¿A quién? Pues hombre, a Hashem y a su palabra. Amén. Entonces, esto produce en nosotros un dolor por el error, porque cometimos una falta, bien sea en el pensamiento, bien sea en los sentimientos o bien sea en las acciones. Y este dolor por el error produce en nosotros frutos dignos de arrepentimiento, que es lo que conocemos como Teshuvah. Diga conmigo, frutos dignos de arrepentimiento. Teshuvah. Entonces, a nosotros tener ya en nuestra vida frutos dignos de arrepentimiento, amado, entonces va a ser un arrepentimiento genuino. Genuino. Hay gente, amado, que no entiende, permítame usted, amados, no entiende sino a golpes. Y aprender a golpes no es sabiduría. Aprender por las consecuencias, eso es muy dramático. Aprender a golpes es entrenamiento. Y hasta los animalitos aprenden a golpes. Entonces, estar en el funeral de su papá, lamentándose. Ay, yo no estuve con ellos y yo los abandoné y yo no les daba tiempo, yo no les ayudaba. Eso es aprender a golpes. Estar llorando cuando se acabó tu hogar, diciendo, y yo era un infiel con mi esposa y yo no la trataba con cariño, yo no cumplía, no llegaba a tiempo, no estaba ahí presente, solo me ocupaba del trabajo nada más y la descuidé totalmente. Y estar llorando en esa posición se llama entrenamiento. O la esposa diciendo, yo era muy intensa con mi esposo, no lo valoré, no lo dejaba ni respirar. Bueno, porque hay mujeres así. Bueno, en algunas partes del mundo me han dicho a mí que hay mujeres así. Entonces, después de aprender a golpes, antes de que las cosas pasen, y no porque lo sientes.
Mire la culpa donde nos lleva, amados. Entonces, aprender a golpes genera culpa. La persona se vuelve culpable y se siente mal porque se siente culpable. Y hay otros que van un poco más allá y empiezan a tirarles las responsabilidades a los demás. Es que no, yo fallé, fue por esto, por aquello y por aquello, y no se miran aún más adentro. Eso sí es terrible, porque una cosa es que usted engaña a los demás y una cosa es que usted sea engañado. Y lo más triste para un ser humano en la tierra es que se engañe él mismo o se engañe ella misma. Eso sí es muy triste. Cuando no hay un reconocimiento interior de que se está fallando. Por eso una de las cosas que Hashem nos lleva es a valorar, amados, cuando se falla. En el caso de David, Hashem muchas veces confrontó a David, aún en un tiempo con el profeta Natán. Confrontó a Abraham, al mismo Rashaúl, a Pablo. Lo confrontó también y lo llevó a entender y a sentir y a comprender. Entonces, ¿por qué? Porque Hashem nos confronta. Pero lo duro es solo aprender por entrenamiento. Aprender como, perdóneme la expresión, por los juetazos y los riendazos que da la vida. Hablaba con un hombre y llorando me decía, porque él llevaba como 10 años separado de su esposa, y llorando me decía, ahora me arrepiento de todo corazón. Si yo hubiese ayunado más, si hubiese llorado más, si hubiese cambiado yo. Y se arrepiente porque está como un cuzumbo solo para arriba y para abajo. Me decía él. De esa relación había quedado una niñita, y la niñita prácticamente sin mamá y con él porque sufrieron en ese matrimonio. Entonces es triste esas situaciones, amados. Son dolorosas estas situaciones. Pero lo importante aquí no es sentirnos simplemente culpables. Lo importante aquí es ser conscientes de que hemos pecado, de que hemos fallado, de que el error está en nosotros. Eso se llama teshuvá, eso se llama arrepentimiento genuino. Entonces, después de aprender a golpes, antes de que las cosas pasen, no sino porque lo sentimos a mano, porque hay un sentimiento. Entonces, metanoia, mente, nashan, en las emociones, teshuvá, genera acciones, frutos dignos de arrepentimiento. Miremos Lucas, permítame usted, el libro de Lucas, capítulo 3, el verso 8, dice así la escritura: por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Mire, amado, un árbol malo no puede dar buenos frutos. Un árbol bueno da buenos frutos. Por eso dice la escritura: por sus frutos ustedes los van a conocer. No son por las palabras, son por los frutos. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como resultado de estar arrepentidos y el arrepentimiento? ¿Qué es lo que debemos nosotros sentir? Frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Hashem puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Qué significa esta palabra? Significa, amados, ¿qué es una piedra? Una piedra es un ser inerte, muerto, no tiene vida en sí. Hashem lo que está diciendo: a ustedes que yo me les he revelado, que conocen mi palabra, que han andado conmigo, que conocen el teje y el maneje del asunto, yo demando sobre ustedes que ya es tiempo que den frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no lo hacen ustedes, entonces yo voy a ser hijos de Abraham, aún a los corazones más duros, que son los corazones de piedra. Y a esas piedras yo las voy a traer a mi redil para que den fruto y sean testigos en contra de ustedes, que sí se puede. Eso es lo que está diciendo este versículo. Por eso dice: porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham de estas piedras.
O sea, de la dureza de un corazón como una piedra, Hashem puede transformar a un vil criminal y darle un corazón nuevo y darle frutos dignos de arrepentimiento para avergonzar aún a los más sabios. Mire cómo es el proceso del arrepentimiento. Amén. Entonces, amados, Hashem nos llama a un arrepentimiento genuino, frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, la pregunta es, ¿qué frutos usted está dando? ¿O está contendiendo siempre con la palabra? Porque hay gente especialista en esto, hermano. Hay gente que está frecuentemente peleando con el predicador, peleando con el que le da la palabra y peleando y contendiendo con la palabra. Y como le dijo Hashem al Ra Shaul, dura cosa es dar coces o patadas contra el aguijón. Amados, nosotros no tenemos que tener esa postura de estar contendiendo con la palabra. Nosotros, ¿por qué? Porque, hombre, la palabra nos va a vencer. Nosotros tenemos de aprender humildad en Hashem para entender si nos hemos equivocado, ir al arrepentimiento. Entonces, las religiones, por lo general, hacen el énfasis en el actuar nada más. Y este actuar, que es teshuvá, se vuelve por lo general en las personas o en los creyentes algo mecánico. Una apariencia nada más. Una tarea. Un compromiso por cumplir nada más. Entonces yo me congrego o yo escucho a este moreo, escucho a este pastor por obligación, porque es una tarea, porque me toca. No porque hay un sentimiento. Y entonces las religiones enseñan o hacen énfasis solo en la apariencia, en lo mecánico, en la tarea. Y entonces de ahí vienen las penitencias y un poco de cosas que nacen ahí. Solo se vive de algo mecánico, de apariencia nada más. Pero no hay un cambio y una transformación en el ser. La cristiandad en multitud de denominaciones, por lo general, viene trabajando en la metanoia y en el nashan. Por lo general, la cristiandad, en su multitud de denominaciones, hace mucho énfasis en la metanoia, en el entendimiento del asunto. Y en el nashan, en el sentimiento. Entonces, el Espíritu me habló a mi espíritu. ¡Wow! Y la persona llora y canta música mesiánica del despecho y se siente triste. Y creemos que todo en la vida se arregla con llanto, lágrimas y mocos. Y sollozando, y así vamos pasando por la tierra, y que solo así se pueden arreglar las situaciones. No, amados. Entonces se llora porque fallé, porque aquello, y ya se terminó ahí y no hubieron obras. Solo desde la mente. Por lo general la cristiandad trabaja así. Está en el mundo solo de la mente y de los sentimientos. Pero no hay teshuvá. Y la religión tradicional, por lo general, no entiende. Por lo general, el sentimiento no está. Y lo que está es simplemente un ropaje. Algo mecánico, teshuvá, obras nada más. Entonces creen que por las obras se salvan. Entonces mire cómo está desfasado el asunto. Hashem nos enseña aquí que el arrepentimiento genuino lleva 3 elementos que no se nos pueden olvidar. Una metanoia, que es un concepto que debemos entender conscientemente. Lo debemos conocer, entender. Un nashan lo debemos sentir, es un sentimiento en el corazón. Debemos sentir esa falta. Y una teshuvá, que es un actuar. Si no hay obras, entonces es un arrepentimiento muerto. Entonces, amados, Hashem nos llama hoy a que nosotros, como buenos árboles de justicia, plantados en la palabra de Hashem, podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Y que nosotros podamos dar frutos dignos de arrepentimiento.
que en nuestra vida hay un cambio, que en nuestra vida haya un nuevo sentir.